Él se está pudriendo y descomponiendo rápidamente. El zarcillo que empala al vándalo descomponiéndose se retrae en la pared, llevándose al vándalo consigo, absorbiéndolo. A medida que el vándalo es absorbido, las grietas que había hecho en la pared con su palanca parecen repararse a sí mismas como una herida sanando. Su materia, quizás incluso su propia alma, se ha convertido en uno con el pueblo que una vez intentó desecrar. Los vándalos nunca esperaron que el pueblo contraatacara. Eliminado el antiguo portador de la barra de palanca, el pueblo se enfoca en los otros dos vándalos. El que sostiene la lata de pintura en aerosol es el primero en irse. El suelo se arruga a sus pies, las raíces se aferran y lo arrastran hacia la tierra como arena movediza. Grita pidiendo ayuda a su amigo, pero pronto la tierra ahoga sus palabras. Aun si el único vándalo sobreviviente no estuviera tan bien arraigado al suelo, nada podría haber hecho para salvar a su amigo que se hundía rápidamente. Mientras el vándalo con el aerosol es tragado por la tierra, el del martillo siente una descarga de adrenalina en su cuerpo. Con una fuerza tremenda, ignorando el terrible dolor que le causa, arranca sus pies de las raíces arrancadas de la tierra, otras de sus pies. Sus zapatos se llenan de sangre. Corre hacia el borde del pueblo. Si logra salir, puede contarle a la gente y detener esto. Pero las casas desarrollan otra modificación. Esfínteres orgánicos que escupen dardos parecidos a huesos a alta velocidad, clavándose en su espalda. Una sustancia química misteriosa de los dardos paraliza los músculos del vándalo. Se desploma al suelo, espumando por la boca, mientras otro largo zarcillo se extiende, lo agarra por sus pies heridos y lo arrastra de vuelta al pueblo. Hay un precio que debe ser pagado. Desde su descubrimiento, la Fundación SCP ha asignado la designación de SCP-1135 a una anomalía ubicada en una aldea anónima en India. Cualquier nombre asociado históricamente con la aldea aislada y su ubicación exacta han sido eliminados de los registros públicos y redactados en la base de datos de la Fundación. Todos los residentes anteriores que vivían en el área antes de su adquisición por la Fundación han sido expulsados del área, reubicados y reasentados, así como provistos con dosis suficientes de amnésicos para prevenir que el conocimiento sobre SCP-1135 llegue al público. Se nota que el área que rodea a SCP-1135 tiene algunas irregularidades para una aldea en esta región particular de India. Las casas del pueblo se construyen alrededor de un templo hindú y sitios de comercio local. Sin embargo, los investigadores han notado que la estructura usual de los edificios es inconsistente con otras arquitecturas indias. Las carreteras que conducen hacia y a través del pueblo y por 2 kilómetros a su alrededor están completamente pavimentadas con concreto asfáltico. Además, las casas son más grandes que las de otras partes de la región y muestran signos de haber sido construidas con métodos y materiales más avanzados tecnológicamente que los de municipios vecinos. Los edificios cercanos a SCP-1135 cuentan con agua corriente caliente y fría, electricidad y alcantarillado funcionales, algo inusual en la zona. Aunque la Fundación ha realizado extensas investigaciones en y alrededor del pueblo, el personal no ha podido determinar exactamente cómo la electricidad puede llegar a estos edificios. No hay infraestructura funcional como se ve en lugares que reciben energía a través de redes eléctricas, ni hay ninguna forma de sistema rudimentario en el área que genere electricidad. Los investigadores no han podido localizar ninguna forma de generador que pudiera estar alimentando las casas del pueblo y se ha supuesto que en cambio reciben electricidad como resultado directo de las propiedades anómalas de SCP-1135. Después de realizar más investigaciones sobre la estructura de los edificios en el área, el personal de la Fundación ha descubierto que los materiales utilizados en la construcción no solo son únicos para el pueblo, sino que también parecen ser orgánicos por naturaleza. Cada estructura en el área afectada por SCP-1135
está hecha de lo que parecen ser hebras de fibra orgánica que atraviesan cada uno de los edificios. De hecho, todas las instalaciones permanentes dentro del pueblo, excluyendo lo traído y colocado por la fundación, consisten en estas mismas fibras. Estas hebras no afectan la integridad estructural de los edificios y se extienden hacia el suelo hasta unos 3 metros de profundidad, como raíces de plantas. Un extenso análisis espectral y la excavación de áreas seleccionadas alrededor de SCP-1135 han descubierto que estas fibras orgánicas están conectadas, formando una red debajo del mismo pueblo. Son capaces de crecer, autorrepararse rápidamente y absorber nutrientes del suelo, funcionando como raíces de flores y árboles. Verás, SCP-1135 no es un pueblo. Es solo algo que parece serlo. Algo vivo. SCP-1135 es un gran organismo vivo. Esto ha hecho que el equipo de investigación se refiera coloquialmente a la anomalía como la aldea viviente. Los investigadores han notado que SCP-1135 comparte similitudes con ciertas cepas de hongos, aunque mucho más grandes y pareciendo no requerir las mismas condiciones de poca luz en las que muchos hongos prosperan. Se ha observado durante las pruebas que las fibras de las que consta SCP-1135 generan una amplia variedad de materiales orgánicos y no orgánicos a su alrededor. Esto, según los investigadores de la Fundación, ha sido lo que ha permitido que las fibras formen estructuras encontradas dentro del pueblo, casi como una forma de camuflaje activo. Un asistente de investigación que trabaja en el sitio incluso lo comparó con los mecanismos de defensa de ciertos insectos, como los insectos palo o caligo urolachis, comúnmente conocido como la mariposa búho, por las marcas distintivas en sus alas que se asemejan a la cara de un búho para ahuyentar a los depredadores. Sin embargo, un experto en entomología, anómala, asignado a SCP-1135, se ofendió particularmente por esta observación, expresando incredulidad ante la idea de que una criatura se disfrazaría de un pueblo para esconderse. Ya se sabía que esto había atraído a seres humanos al área, ya que SCP-1135 incluso había sido una comunidad activa antes de que el pueblo fuera adquirido por la Fundación. El entomólogo, en un arranque de ira, lanzó obscenidades al asistente de investigación y le prohibió hablar de nuevo. Se sabe que las fibras de SCP-1135 pueden autorrepararse y por ende reparar las estructuras del pueblo. Periódicamente, nuevas instancias de estos edificios cultivados orgánicamente emergerán del suelo, conservando su integridad estructural durante todo el proceso. Gracias al uso de ácido clorhídrico para prevenir la expansión del área afectada, SCP-1135 permanece confinado dentro del perímetro establecido por la Fundación SCP, lo que parece ser un resultado directo. Cuando el espacio es limitado, las estructuras más antiguas dentro del pueblo parecerán colapsar y desintegrarse antes de dar paso a que crezcan nuevas en su lugar. Cuando esto ocurre, las fibras dentro de estas estructuras más antiguas se atrofian a medida que el edificio, por falta de un término mejor, muere. Para sobrevivir, como todos los organismos vivos, SCP-1135 requiere alguna forma de sustento. Al principio, los investigadores asumieron que esto se debía únicamente a que las fibras absorbían agua y nutrientes del suelo. Sin embargo, esto por sí solo no es una fuente de alimento lo suficientemente sustancial para que SCP-1135 sobreviva. La principal fuente de sustento de la anomalía no se descubrió inicialmente hasta un incidente que involucró al mencionado asistente de investigación y al experto en entomología anómala. Claramente, aún muy ofendido por la declaración del asistente de investigación sobre el camuflaje de SCP-1135, el entomólogo tomó un jeep por uno de los caminos de asfalto que salen y se alejan del pueblo. El entomólogo siguió el camino hasta su final en secreto, llegando a unos matorrales aislados.
un área que permanece seca y caliente en verano, pero evita convertirse en desierto en invierno gracias a un clima más fresco y húmedo. Estando solo en el área, el experto en entomología anómala oyó un sonido, casi como un chisporroteo. Lo identificó rápidamente como el sonido de advertencia de una cierta variedad de serpiente para ahuyentar amenazas. Investigó más a fondo y encontró un hechuz salvaje, conocido localmente como la víbora de escamas cerradas o la víbora de alfombra. Consciente de que éstas eran venenosas y responsables de causar la mayoría de las muertes relacionadas con mordeduras de serpientes en el mundo, el entomólogo pudo capturar y asegurar la serpiente salvaje, una acción que más tarde describiría como poco pensada. Al regresar al pueblo, ya había oscurecido cuando el entomólogo llegó de nuevo a la sede de campo de la fundación con la víbora de escamas cerradas a cuestas. El resto del equipo de investigación ya se había ido a dormir a sus habitaciones. En la noche, el entomólogo soltó la víbora de escamas cerradas en la cama del asistente de investigación dormido, como venganza por un comentario previo. La víbora de escamas cerradas mordió al asistente de investigación dormido, inyectándole una dosis letal de veneno que lo mató. En pánico por la gravedad de sus acciones, el entomólogo arrastró apresuradamente el cadáver del asistente a las afueras del pueblo y lo escondió en un edificio. A la mañana siguiente, los investigadores no tardaron en notar que su asistente había desaparecido. Aunque nadie sospechaba de un juego sucio, se realizó un barrido del área y se descubrió el cuerpo del asistente de investigación, o más bien, lo que quedaba de él. El cuerpo se había descompuesto rápidamente de la noche a la mañana, quedando casi irreconocible, como si hubiera sido drenado. La descomposición del cuerpo, extrañamente, no había producido ningún olor notable, como suele hacer la descomposición de gases involucrados en la putrefacción humana, lo que llevó a investigadores a examinar los restos más de cerca. Al hacerlo, descubrieron cómo SCP-1135 alimenta las fibras del edificio. El cuerpo del asistente de investigación, que había sido dejado, se había adherido al cadáver y estaba utilizando las células de tejido muerto y otras materias orgánicas como fuente de sustento. Resultó que, además de extraer agua y nutrientes del suelo, cualquier residuo biológico dejado en los límites del pueblo se convirtió en una fuente de alimento para el propio pueblo viviente. Esto se aplicaba a todos los residuos presentes en el área. Fue por esto que un investigador se dio cuenta de que nadie había visto ningún cadáver de animal o excremento en ninguna parte del pueblo. SCP-1135 había estado absorbiendo y comiéndolo como ahora lo estaba haciendo con el cuerpo del asistente de investigación. Al escuchar no solo que se había encontrado al asistente de investigación muerto, sino que sus restos estaban siendo descompuestos y consumidos por SCP-1135, el entomólogo vomitó desechos que también fueron absorbidos por el pueblo vivo y luego confesó el asesinato. Fue puesto en libertad condicional y se le prohibió realizar trabajos de campo durante 2 años, incluyendo expediciones a áreas anómalas. Temiendo ser los próximos en el menú, el equipo de investigación sobreviviente indagó más sobre el proceso de consumo de SCP-1135. Al examinarse en busca de deficiencias o pérdidas de tejido no detectadas, no encontraron señales de que el organismo los hubiera estado utilizando secretamente como alimento. Parecía afectar solo a tejido orgánico muerto o cualquier cosa que ya no estuviera sirviendo a un uso biológico para nadie dentro del pueblo viviente. Todos los desechos en el área se descomponían velozmente, sin señales reveladoras como olores, dejando poco rastro después. Los investigadores concluyeron que el organismo convertía los desechos en nutrientes para sí mismo mediante un proceso anómalo desconocido. Lo que no pudieron determinar fue cómo SCP-1135 podía diferenciar entre la materia de desecho y otra materia aún viva. La primera sugerencia al equipo de investigación de que la aldea viviente no era tan similar a un organismo como una planta, como se pensaba inicialmente,
sino que podría poseer alguna forma de sentencia o incluso inteligencia. Se observó que ciertas estructuras dentro de la aldea comenzaban a desintegrarse si SCP-1135 pasaba mucho tiempo sin alimentarse. Podía alimentarse de los edificios construidos con sus propias fibras. Por otro lado, como se observó tras que la aldea viviente consumiera los restos del asistente de investigación, ingerir más residuos provocó el surgimiento de nuevas construcciones o la mejora de las ya existentes. Tras observar el veloz crecimiento de nuevas construcciones después de la alimentación, el equipo de investigación sugirió realizar pruebas invasivas en la zona afectada de SCP-1135. Observaron a la aldea viviente descomponer su propia masa para alimentarse y deseaban determinar su reacción cuando las estructuras fibrosas fueran dañadas externamente. Dada la forma en que las fibras se habían comportado, parecía lógico suponer que cualquier daño a los edificios dentro de la aldea viviente simplemente se regeneraría. Sin embargo, la forma en que el organismo respondió a los experimentos del equipo de investigación estuvo lejos de ser tan predecible. Infligir daño menor a cualquiera de las estructuras de la aldea viviente fue, como se había anticipado, pronto corregido por las fibras. Sin embargo, el daño repetido o suficientemente sustancial hizo que el organismo anómalo creara nuevas construcciones con sus fibras, en forma de trampas elaboradas que utilizaba para herir, ahuyentar o, en casos extremos, matar a sus atacantes. Miembros del equipo de investigación que examinaban las defensas de SCP-1135 cayeron repentinamente en fosas que se formaron bajo sus pies en segundos. Otros no tuvieron tanta suerte. Durante un experimento que involucraba golpear un edificio de SCP-1135 con un martillo, el investigador a cargo presenció cómo el martillo se detuvo abruptamente a mitad del golpe. Al inspeccionar de cerca, parecía que su corazón había sido atravesado por caltropos puntiagudos que habían salido de la pared e impalado su cuerpo al golpear el edificio orgánico fibroso. Se intentó tratar sus heridas. Sin embargo, el trauma en sus arterias principales fue demasiado severo antes de que el resto del equipo de investigación pudiera comenzar a prepararse para un entierro. SCP-1, 1, 3, 5 ya había comenzado su proceso de descomposición y consumo de su cuerpo, identificándolo como más desechos para ser descompuestos en busca de nutrientes. Gracias a una autopsia realizada por los investigadores en el lugar, se determinó que los caltropos y otras trampas mortales hechas por SCP-1135 para disuadir a los atacantes eran mucho más complejas que cualquier otro mecanismo de defensa evolucionado naturalmente. Lejos de poseer veneno para matar a los depredadores o un camuflaje para esconderse de ellos, cada vez más miembros del equipo de investigación comenzaron a sospechar que SCP-1135 poseía alguna forma de inteligencia. Las trampas que podía hacer requerían un alto grado de inteligencia y habilidad humana. Un examen más detallado determinó que, si no se manipulaban, las trampas producidas por las fibras orgánicas de SCP-1135 se desintegrarían en un plazo de entre 20 y 30 días, a menos que se activaran, a menos que se dañaran repetida o sustancialmente. Sin embargo, SCP-1135 no mostró hostilidad activa hacia la vida humana. En una ocasión, durante los preparativos para confinar a SCP-1135 al área dentro de la valla de seguridad, se derramó accidentalmente una medida de ácido clorhídrico diluido en una de las estructuras, causando un pánico temporal entre los investigadores de que el pueblo viviente se vengaría con más trampas. Sin embargo, nuevamente señalando un grado de inteligencia, el organismo parecía ser capaz de diferenciar entre el daño que se causaba indirecta e intencionalmente, así como el daño infligido por organismos vivos o por otras fuerzas naturales. Aunque todos los hallazgos del equipo de investigación han sugerido fuertemente que SCP-1135 posee un grado de inteligencia similar a la humana, esto sigue sin probarse. El descubrimiento de SCP-1135 ocurrió en una fecha desconocida antes de que la Fundación llegara al área.
Un reportero que investigaba la ayuda en la región de India, donde se halla SCP-1135, escuchó rumores de residentes locales sobre un lugar donde los edificios parecían crecer de la noche a la mañana. Diversas entrevistas con testigos llevaron al reportero al pueblo viviente, donde se había reunido una pequeña población que ahora vivía allí. Antes de que se hiciera pública la información sobre SCP-1135, los operativos de la Fundación intervinieron y mantuvieron el descubrimiento del pueblo como un secreto clasificado. Durante la intervención en SCP-1135, los operativos de la Fundación entrevistaron a los residentes locales, quienes informaron que el pueblo solo había presentado propiedades anómalas durante pocos años. El reportero, detenido por la Fundación para un interrogatorio más profundo, había estado investigando un esquema de desarrollo de viviendas sostenibles en la zona. Según la información descubierta por el reportero, este esquema había sido responsable de la creación de SCP-1135 y había sido llevado a cabo por una organización conocida como la Fundación Caritativa Manna. Sin embargo, hasta donde la Fundación SCP pudo determinar, no existía tal organización caritativa y cualquier intento de identificar a las personas involucradas en el esquema no tuvo éxito. Sin que la Fundación SCP lo supiera, la Fundación Caritativa Manna era una organización real. Aunque su existencia ha sido ocultada a la Fundación a través de medios cognitopeligrosos, la verdad es que la Fundación Caritativa Manna es una organización sin fines de lucro y no gubernamental que tiene la intención de usar anomalías para proporcionar ayuda humanitaria y alivio de emergencia a varias áreas subdesarrolladas alrededor del mundo. Como la mayor caridad paranormal internacional en existencia, la Fundación Caritativa Manna ha sido responsable de la creación de numerosos SCPs útiles que han sido contenidos por la Fundación, siendo SCP-1-1351 uno de ellos. Se registró un suceso extraño algún tiempo después de que la Fundación adquirió el control del área. Esto sucedió durante una de las revisiones observacionales de rutina realizadas por los investigadores. Varios edificios del pueblo viviente habían desarrollado lo que parecían ser cámaras de seguridad en sus paredes exteriores e interiores. Se ha visto a estas cámaras monitoreando a los equipos de eliminación de residuos mientras recorren el pueblo, para depositar la comida de SCP-1135 más allá de rastrear sus movimientos. Las cámaras han hecho poco para perturbar al personal de la Fundación dentro de SCP-1135. Las solicitudes para desmantelar y examinar su funcionamiento interno están pendientes de aprobación por el administrador del sitio 43. Doctor Regal, cada 3 días, un equipo de investigación asignado a SCP-1135 realizará una serie de chequeos del área dentro de la valla de seguridad. Se garantiza a los investigadores del sitio que no necesitan tomar precauciones adicionales normalmente requeridas para entrar en un ambiente hostil. Se recomienda a los investigadores no portar armas al revisar el área dentro del perímetro de seguridad. No obstante, deben portar un radio bidireccional en todo momento. Además, se aconseja a cada miembro del personal de la Fundación mantener un contacto visual constante con otro investigador compañero, en caso de que la aldea viviente tenga ganas de un bocadillo nocturno. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en un investigador junior hoy mismo. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob como SCP-5853 Tiki Taffy Town.